¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todas y todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y pues invitarles que si aún no lo han hecho, se suscriban a este canal dando clic en el botón rojo para la suscripción correspondiente y de paso de activar la campanilla de notificaciones para recibir la notificación cada vez que nosotros subamos un nuevo contenido. Dando todo esto a conocer, proseguiremos a la clase número 5. Como pueden ver en la imagen, vamos a continuar con el punto biomagnético número 61, conocido como ano. Este punto biomagnético conocido como ano va a tener la siguiente conjugación: ano superior de polo negativo con ano inferior de polo positivo, es decir, ustedes dejarían el negativo y un poco hacia abajo llegarían a colocar el positivo. Este tipo de par nos va a dar como resultado un tipo de virus conocido como el VPH o virus del papiloma humano. Como pueden ver a continuación, este tendría el nombre de virus del papiloma humano 2 debido a que ya se vio el virus del papiloma humano 1 en el par de próstata con recto. Entonces, este va a llegar a tener los mismos síntomas, es decir, va a causar verrugas en el pene, verrugas en la parte vaginal de la mujer o incluso las verrugas en la parte de la vejiga. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el medio de contagio de este tipo de virus? Pues prácticamente este tipo de virus se va a llegar a contagiar debido a que la persona va a tener relaciones sexuales con una persona infectada anteriormente con este tipo de virus. Como punto biomagnético número 62 vamos a tener el siguiente punto: recto. Recto, si bien recuerdan, iba entre el coxis y la parte anal, justo en la parte media. Es decir, nuestro par biomagnético sería recto de polo negativo superior con recto de polo positivo inferior, como lo podemos ver a continuación. Este nos va a dar como resultado un tipo de bacteria conocido como la Pseudomonas aeruginosa, el cual va a provocar los siguientes síntomas: fiebre, pérdida de audición, inflamaciones de los tejidos que lo van a rodear la parte auditiva, fuertes dolores en la parte auricular. Este tipo de par de igual manera puede llegar a originar metástasis en el cuerpo. También puede llegar a segregar, cuando uno tiene esta bacteria, secreciones malolientes desde el canal auditivo, provocando ectima gangrenoso e incluso puede llegar a provocar insuficiencia de los glóbulos blancos. Ustedes se preguntarán, ¿y prácticamente cómo se puede llegar a contraer este tipo de bacteria? Pues prácticamente este tipo de bacteria llegaría a estar en los suelos sucios, es decir, contaminados por productos biogénicos o en su defecto xenobióticos. Como punto biomagnético número 63 vamos a tener clítoris, es decir, este punto estaría sobre el clítoris en la parte vaginal de la mujer. En este caso, el par biomagnético sería clítoris de polo negativo con sacro de polo positivo. Como pueden ver en sacro, ustedes tienen que recorrer toda la parte del rectángulo blanco con el polo positivo, es decir, si se les hubiera cortado el pie poniendo el polo negativo en clítoris, ustedes tienen que poner en sacro el polo positivo, recorriendo, como anteriormente dijimos, toda la parte del rectángulo blanco, y en el punto donde se haya nivelado con mayor intensidad el pie, ustedes lo tienen que dejar en esos lugares, tanto el polo negativo como el polo positivo. En este caso nos daría un tipo de bacteria conocido como el espiroqueta, que nos llegaría a producir linfadenopatías regionales, linfadenopatías generalizadas, afectar al sistema nervioso central e incluso producir la aortitis. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se puede llegar a contraer este tipo de bacteria conocido como la espiroqueta? Pues prácticamente la mayoría de las espiroquetas son de vida libre o viven como comensales en el tracto digestivo o incluso en las cavidades orales de los animales. Solo algunas pocas de este tipo de espiroquetas son patógenas, pero sin embargo llegan a tener una importante repercusión en la salud de las personas.
Como punto biomagnético número 64 tendríamos ciego. Como pueden ver, el punto de ciego estaría prácticamente del ombligo deslizándonos hasta la parte de la cintura, tanto del boxer, calzón o calzoncillo. De ahí nos iríamos unos 5 dedos hacia el lado derecho y unos 3 dedos hacia la parte superior. En ese punto estaría ciego. Nuestros puntos de impacto serían los siguientes. Como pueden ver a continuación, sería ciego inferior de polo negativo con ciego superior de polo positivo, dándonos la siguiente forma de colocar los imanes, como pueden ver a continuación. Este sería un tipo de parásito conocido como el Trichomonas 2. Va a producir la enfermedad de tricomoniasis y esto llegaría a tener los siguientes síntomas: ardores genitales, picazón genital, dolor al orinar, enrojecimiento genital, secreción vaginal con mal olor que puede ser blanca, dolores durante las relaciones sexuales, irritaciones dentro del pene, ardor al orinar o después de la eyaculación e incluso la secreción del pene como si fuese una pus. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se llega a contraer este tipo de patógeno conocido como la tricomona? Pues prácticamente esto se debe a la transmisión del parásito durante las relaciones sexuales, que por otra parte llegaría a transmitir de una persona infectada a una persona sin este tipo de patógeno en su cuerpo, llegando así a un cuadro de infecciones. En las mujeres especialmente se llegaría a producir en la vulva, la vagina o la uretra, y en los hombres solamente en la uretra. Como pueden ver, como otro par de ciego tendríamos ciego de polo negativo con riñón derecho de polo positivo. Este tipo de patógeno prácticamente nos daría un tipo de parásito conocido como el Trichomonas 3, produciendo los mismos síntomas que el anterior par: tricomoniasis, secreciones vaginales con mal olor que podrían llegar a ser blancas, enrojecimiento, ardor o picazón en la zona genital, dolores al orinar o durante las relaciones sexuales, incluyendo la irritación dentro del pene y secreciones del mismo. Como pueden ver a continuación, este es el mismo par que el tocado anteriormente, por el cual se va a llegar a transmitir de la misma manera, mediante una relación sexual de una persona infectada a una que no está con este tipo de patógeno. Como punto biomagnético número 65 tendríamos contraciego, es decir, contraciego iría al lado contrario de nuestro punto ciego. Como pueden ver a continuación, ciego estaba en el lado derecho y contraciego iría en el lado izquierdo. Sus pares a impactar serían los siguientes: contraciego inferior de polo negativo con contraciego superior de polo positivo. Como pueden ver a continuación, esa sería la manera de colocar. Este tipo de patógeno llegaría a ser un tipo de bacteria conocido como la Bordetella pertussis 2, conocido también como la tos ferina. Sus sintomatologías serían los siguientes: moqueo, congestiones nasales, ojos enrojecidos o llorosos, fiebre, tos, podría llegar a provocar vómitos, volver al rostro enrojecido o incluso azulado, incluso llegando a causar una fatiga extrema o terminando con un sonido silbante o chillón al inhalar o exhalar el aire. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se puede llegar a contraer este tipo de patógeno conocido como la Bordetella pertussis? Pues prácticamente esto se va a llegar a contagiar cuando una persona infectada va a toser o estornudar diminutas gotas llenas de gérmenes que se esparcirían en el aire y serían inhaladas hacia los pulmones de las personas que están cerca. Como punto biomagnético número 66 tendríamos el punto de vejiga, es decir, vejiga tendríamos que colocar hacia el lado derecho de polo negativo y un poquito hacia el lado izquierdo, moviendo el imán del lado positivo. Este tipo de par nos daría como resultado un tipo de disfunción conocido como el de la disfunción de la vejiga. Sus sintomatologías serían los siguientes: necesidades repentinas de orinar, orinar con más frecuencia de lo normal,
incontinencias urinarias, dificultades para orinar, disminución en la fuerza del flujo de la orina, vaciamiento incompleto de la vejiga o incluso infecciones frecuentes en el tracto urinario. Su causa lo veremos a continuación con el siguiente par. Como otro par de vejiga podríamos tener el mismo, vejiga derecha de polo negativo con vejiga izquierda de polo positivo, encontrando un tipo de patógeno alojado en este par, que sería un tipo de bacteria conocido como el Streptococcus G, que llegaría a generar problemas renales en los niños, incontinencia urinaria o incluso combinando con el Streptococcus A podría llegar a generar más adelante una disfunción de la vejiga. Como punto número 67 llegamos a tener uretra. Uretra prácticamente estaría sobre el pene del hombre e incluso en el caso de la mujer se encontraría sobre la parte interna de la vagina. Es decir, lo llegaríamos a colocar sobre la vagina. En este caso, nuestro punto o par biomagnético sería uretra del lado derecho de polo negativo con uretra del lado izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de virus conocido como el de coronavirus. Este tipo de par llegaría a tener los siguientes síntomas: insuficiencias renales, problemas pulmonares. En sí, esto se llegaría a transmitir por gatos, conejos, perros, contacto con personas infectadas e incluso con contacto de los fluidos corporales de una persona infectada en sí. Como otro par de uretra llegaríamos a tener el siguiente: uretra derecha de polo negativo con uretra izquierda del polo positivo, dándonos otro par para este mismo punto. En sí, este llegaría a ser un tipo de reservorio de virus como tal, entonces por lo cual sería importante impactar este par después de haber finalizado una sesión de biomagnetismo cuando hayamos tocado virus durante la sesión. Como punto número 68 llegaríamos a tener suprapúbico. Suprapúbico llegaría a tener la siguiente combinación: suprapúbico del lado derecho de polo negativo con suprapúbico del lado izquierdo de polo positivo. Es decir, la siguiente combinación nos daría un tipo de virus conocido como el virus linfotrópico humano de células T, conocido también como el HTLV, produciendo una parapecia espástica tropical, leucemia e incluso linfoma de células T. Como punto biomagnético número 69 llegaríamos a tener este par conocido como apéndice. Apéndice llegaría a ubicarse del ombligo bajando hasta la línea de la cintura del boxer, calzón o calzoncillo. En este caso, yéndonos unos 3 dedos hacia la parte de la derecha, llegaríamos a encontrar este punto conocido como el de apéndice. Sus pares serían los siguientes: apéndice de polo negativo con timo de polo positivo, dándonos como resultado un par especial de inmunocompetencia. Y es muy importante este par aplicar en niños como en personas de tercera edad o abuelos. Hay que entender mucho la diferencia de inmunodeficiencia con inmunocompetencia. La inmunodeficiencia va a ser las defensas bajas que la persona llegaría a tener en un momento adecuado. Y la inmunocompetencia sería cuando nuestro cuerpo no sería capaz de producir una respuesta inmunitaria normal cuando tengamos algún patógeno cerca o dentro de nuestro cuerpo, que una respuesta normal en estos casos sería una fiebre, una diarrea, pero al ser inmunocompetente no vamos a llegar a tener estas reacciones, siendo así como lo conocemos una persona asintomática o sin síntomas. Como otro par de apéndice llegaríamos a tener apéndice de polo negativo con pleura de polo positivo. Este tipo de par nos daría como resultado un tipo de bacteria conocido como el Staphylococcus aureus. Sus sintomatologías llegarían a ser los siguientes: acumulación de pus en el folículo piloso, dermatitis exfoliativa neonatal, celulitis, náuseas, vómitos, deshidratación, presión arterial baja, también conocido como la hipotensión, erupciones cutáneas que llegarían a aparecer una quemadura, confusiones, dolores musculares, diarrea e incluso un dolor abdominal.
Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se puede llegar a contraer este tipo de bacteria? En sí, los Staphylococcus aureus pueden llegar a viajar por tubos que conectan el mundo exterior con los órganos internos, es decir, tubos de diálisis, sondas urinarias, sondas de alimentación, tubos de respiración o incluso los catéteres intravasculares. En este caso, las personas que podrían ser más propensas a este tipo de patógeno llegarían a ser personas que tienen como base la diabetes, VIH, SIDA, insuficiencia renal, sistema inmunológico debilitado, cáncer, personas especialmente que hayan sido sometidas a una radioterapia o quimioterapia, personas que hayan tenido o tienen enfermedades respiratorias como fibrosis quística o enfisemas pulmonares. Como otro par de apéndice llegaríamos a tener apéndice de polo negativo con nervio femoral derecho de polo positivo. Como pueden ver en la imagen, nervio femoral derecho estaría del pliegue de la rodilla derecha unos 5 dedos hacia abajo. En este caso podríamos llegar a encontrar un tipo de virus conocido como la Vaccinia viruelae o vacuna de la viruela. Este tipo de patógeno, conocido como este tipo de virus, llegaría a provocar los siguientes síntomas: fiebre, malestar en general, dolores de cabeza, fatiga intensa, dolores en la espalda, vómitos, y esto llegaría a ser causado como su raíz de una vacuna conocido como la vacuna de la viruela. A continuación, como podemos ver, llegamos a tener otro tipo de par que sin embargo nos va a servir para el mismo objetivo: apéndice de polo negativo con nervio femoral izquierdo. Si ustedes recuerdan, hace rato habíamos avanzado nervio femoral derecho, entonces este nervio femoral izquierdo iría al lado contrario, es decir, en la otra pierna hacia la misma altura, dándonos como resultado el mismo patógeno, es decir, un tipo de virus conocido como la Vaccinia viruelae o vacuna de la viruela, en el cual vamos a encontrar los siguientes síntomas: fiebre, malestares en general, dolores de cabeza, fatiga intensa, dolor en la espalda y vómitos. Todo esto originado gracias a la vacuna de la viruela. Como podemos ver a continuación, otro par de apéndices sería apéndice de polo negativo con vena femoral derecha de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de virus conocido como el de Norwalk virus. De nervio femoral estaría un dedo a un dedo y medio dependiendo de la altura de la persona hacia abajo sobre la misma recta. En ese punto llegaríamos a encontrar vena femoral derecha, dándonos como resultado lo mencionado anteriormente, un tipo de virus conocido como el de Norwalk virus, el cual produciría gastroenteritis, malestar en general, náuseas, vómitos y fiebre baja. Como otro par, pero sin embargo para el mismo objetivo, tendríamos apéndice de polo negativo con vena femoral izquierda de polo positivo. De igual manera, este sería al lado contrario, es decir, al lado izquierdo, solamente que a la misma altura que la de vena femoral derecha, dándonos el mismo tipo de patógeno conocido como el virus del Norwalk virus, incluyendo los mismos síntomas: gastroenteritis, malestar en general, náuseas, vómitos y fiebre baja. Como otro par de apéndice llegaríamos a tener apéndice de polo negativo con lengua derecha de polo positivo, o en su defecto apéndice de polo negativo con lengua izquierda de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de virus conocido como el virus de la viruela. Prácticamente llegaría a provocar fiebre, malestar en general, dolor de cabeza, fatiga y dolores en la espalda, incluyendo los vómitos. Como punto número 70 llegamos a tener pudendo. Pudendo pues prácticamente va a estar sobre el pliegue de la rodilla, y llegaría a ser de la siguiente manera: pudendo derecho de polo negativo con pudendo izquierdo de polo positivo, dándonos el siguiente patógeno: un tipo de virus conocido como el de la parotiditis viral, incluyendo los síntomas siguientes: paperas,
glándulas salivales dolorosas e hinchadas, fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares, debilidad, fatiga, pérdida del apetito, dolores al masticar o al tragar, afectando el testículo, haciéndolo estéril al hombre. Como punto número 71 llegaríamos a tener nervio inguinal. Este punto estaría arriba de pudendo, es decir, arriba del punto anterior, de un dedo a un dedo y medio hacia arriba. Es decir, su par o su combinación sería el siguiente: nervio inguinal derecho de polo negativo con nervio inguinal izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un retrovirus conocido como el del HTLV1 o virus linfotrópico humano de células T. Este llegaría a ocasionar daños neurológicos e incluso las mielopatías subbranquiales. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el medio de transmisión de este tipo de virus conocido como el HTLV? Pues prácticamente este virus se llegaría a transmitir por el contacto sexual, consumo de drogas intravenosas y también contacto con sangre o mediante la lactancia de madre a hijo. Como otro par de nervio inguinal llegaríamos a tener el siguiente par: nervio inguinal derecho de polo negativo con hígado de polo positivo, dándonos como resultado el virus de la rociola, produciendo fiebre alta, erupciones cutáneas rosadas o rojizas, y al terminar la erupción podría llegar a ocasionar un daño hepático. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo es el medio de transmisión o contagio de este tipo de virus? Pues prácticamente la rociola está causada por dos cepas comunes del virus del herpes. Por lo general, el trastorno llegaría a causar varios días de fiebre seguidos de un sarpullido, como lo habíamos mencionado anteriormente, con una coloración rojiza. Como otro par de nervio inguinal, llegaríamos a tener nervio inguinal derecho de polo negativo con articulación de polo positivo. En este caso, ustedes podrían llegar a poner en cualquier articulación, ya que este par nos daría como resultado un tipo de par especial conocido como enfermedad compleja, el que causaría reumatismo, es decir, o también una artritis monoarticular. Como punto número 72 llegaríamos a tener suprapúbico. Suprapúbico estaría debajo de la vejiga. Su par biomagnético sería el siguiente: suprapúbico derecho de polo negativo con suprapúbico izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado el virus del HTLV, o también conocido como el virus linfotrópico humano de células T, el cual llegaría a ocasionar, como lo mencionamos anteriormente, daños neurológicos y mielopatías subbranquiales. Si recordamos lo anterior, llegaría a ser transmitido por el contacto sexual de una persona infectada o incluso también por el contacto de una madre hacia su hijo con este tipo de virus. Como punto número 73 llegaríamos a tener trocánter menor, el cual se llegaría a ubicar prácticamente unos 3 dedos a 3 dedos y medio debajo del pliegue de las rodillas. Entonces, en este caso sería trocánter menor del lado derecho de polo negativo con trocánter menor del lado izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de virus conocido el del VIH. Sin embargo, cabe recalcar que si bien este es un virus del VIH, este es un falso VIH. Como ustedes saben, el falso VIH sería los mismos síntomas, pero sin embargo no es la enfermedad en sí. Sin embargo, el modo de transmisión va a ser por el contacto sexual, al igual que el VIH. Como punto número 74 tendríamos aductor. Cabe recalcar, como lo pueden ver en la imagen, de la parte de la rodilla del hueso interno, subiríamos prácticamente unos 4 dedos hacia arriba sobre la línea que estaría sobre la parte del hueso interno de la rodilla. Como pueden ver a continuación, su par de aductor sería el siguiente:
aductor del lado derecho de polo negativo con aductor del lado izquierdo de polo positivo, dándonos otra vez otro tipo de par del VIH, es decir, sería un tipo de virus conocido como el del VIH, pero sin embargo este tipo de VIH sería falso, es decir, mismos síntomas pero no la enfermedad en sí, produciendo dentro de estos síntomas comezón en la ingle, trastornos en la vagina, trastornos en la uretra, en cuadros más agresivos, fiebre, desnutrición, decaimiento y malestar en general. Su modo de transmisión sería al igual que el de un VIH verdadero, es decir, mediante el contacto sexual con una persona infectada. Como podemos ver a continuación, el punto siguiente sería el número 75, que nos daría prácticamente la ubicación siguiente. De la rodilla y la línea del tobillo, si dibujamos una línea recta, ubicándolo al medio estaría el punto de tibia, cara delantera de la pierna. Es decir, su par sería el siguiente: tibia del lado derecho de polo negativo con tibia del lado izquierdo de polo positivo, dándonos el siguiente par, conocido como un hongo de nombre Malassezia furfur. Sus sintomatologías serían las siguientes: se pondría la piel de un tono rojizo o rosado, simulando o una psoriasis o incluso una escarlatina. Y el medio de contacto sería con el contacto de la madera no tratada, es decir, maderas que no han estado tratadas de manera industrial, y estas las podremos encontrar en una ida de campo o sentándonos en maderas rústicas que no han sido tratadas ni desinfectadas para el uso en un domicilio. Como punto número 76 tendríamos calcáneo, el cual se encontraría en la parte del talón de nuestro pie. Su par sería el siguiente: calcáneo derecho de polo negativo con calcáneo izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria conocido como el de la rickettsia, que llegaría a ocasionar debilidad muscular, y si este no se llegaría a tratar antes de tiempo podría llegar a producir el Alzheimer. Es muy importante para reducir el Alzheimer en una persona, si es que quisieran usar este punto, que lo combinen con el par de muñeca y muñeca. Este tipo de bacteria va a ser transmitido por la pulga del gato o incluso por la pulga del perro. Como otro par biomagnético vamos a tener el punto número 77, el cual va a ser Aquiles. Como su nombre lo indica, este llegaría a quedar sobre el talón de Aquiles, es decir, sobre la parte de la línea que llegaría a cerrar nuestro tenis de la parte trasera. Este tipo de par tendría la siguiente combinación: Aquiles del lado derecho de polo negativo con Aquiles del lado izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria conocido como el de la Shigella, produciendo los siguientes síntomas: trastornos digestivos, diarrea, que podría llegar a ser desde una moderada hasta una grave o severa, dolores abdominales, e incluso dolores que serían similares a los de un cólico, fiebre o temperatura corporal que llegaría a subir desde los 38 grados para adelante, incluyendo náuseas o vómitos. Ustedes se preguntarán: ¿y cómo se llegaría a adquirir este tipo de bacteria conocido como la Shigella? Pues prácticamente las personas infectadas con la bacteria la excretan en sus heces, y estos pueden llegar a propagar la bacteria en el agua, en los alimentos o directamente a otra persona, ya que con tan solo recibir un poco de la bacteria de la Shigella en la boca es suficiente para causar una infección desde lo más leve hasta una más severa. Como punto biomagnético número 78 llegaríamos a tener popliteo, el cual llegaría a ubicarse en el punto trasero de la rodilla como tal. Como podemos ver a continuación, su par de popliteos sería el siguiente: popliteo del lado derecho de polo negativo con popliteo del lado izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria conocido como el Streptococcus pneumoniae, el cual llegaría a causar los siguientes síntomas: neumonía, dolores de cabeza, dolores en el pecho, escalofríos y fiebre.
Ustedes se preguntarán cómo se puede llegar a transmitir este tipo de bacteria conocido como el Streptococcus pneumoniae, pues prácticamente debido a su ubicación en el tracto respiratorio superior, este tipo de bacteria se podría llegar a transmitir con facilidad de una persona a otra a través de gotas de saliva y la difusibilidad aumentaría durante el curso de infecciones respiratorias con presencia de tos o aumento de secreciones de una persona infectada, haciendo que una persona sana se puede llegar a contagiar de este tipo de bacteria. Como punto biomagnético número 79, llegaríamos a tener el punto del ligamento externo de la rodilla, pues prácticamente de nuestra rodilla hacia la parte externa del cuerpo llegaría a encontrarse este tipo de punto sobre la línea de la rodilla. Es decir, su par biomagnético sería el siguiente: ligamento externo de la rodilla del lado derecho de polo negativo con cuadrado lumbar derecho de polo positivo. Cuadrado lumbar derecho de polo positivo, pues prácticamente se llegaría a ubicar 3 dedos debajo de nuestro punto biomagnético conocido como el de riñón. Este tipo de par sería un tipo de bacteria conocido como el Streptococcus agalactiae. Y este tipo de patógeno tiene la particularidad de llegar a inducir al aborto a una mujer. Como otro punto para el mismo tipo de patógeno llegaríamos a tener el siguiente, cambiándolos de lugar: ligamento externo del lado izquierdo de polo negativo con cuadrado lumbar del lado izquierdo de polo positivo, dándonos el mismo par conocido como la bacteria del Streptococcus agalactiae, que induciría a un aborto. Y ustedes se preguntarán cómo se puede llegar a contraer este tipo de patógeno. Pues este tipo de patógeno se llegaría a infectar o transmitir siempre y cuando la persona infectada tenga problemas respiratorios o tenga secreciones de mucosidades que llegarían a estar en contacto con una persona sana, o incluso si la persona infectada está con alguna herida abierta. Como punto siguiente que nos llegaría a tocar estaría el punto número 80, conocido como el de trocánter mayor. Prácticamente trocánter mayor llegaría a estar hacia la parte externa de nuestro cuerpo, sin embargo sobre la misma línea de manera horizontal que el punto de trocánter menor. Trocánter mayor en este caso tendría los siguientes pares: trocánter mayor del lado derecho de polo negativo con trocánter mayor del lado izquierdo de polo positivo, en el cual vamos a encontrar un tipo de patógeno conocido como una bacteria llamada Salmonella typhi, el cual va a llegar a producir la salmonelosis. Sus sintomatologías serían los siguientes: trastornos digestivos, diarrea, dolores en la espalda, fiebre que comenzaría de baja y llegaría a aumentar cada día, dolores de cabeza, debilidad y cansancio, dolores musculares, sudoraciones, tos seca, pérdida del apetito y del peso, dolores abdominales, diarrea, estreñimiento, sarpullido e incluso un abdomen extremadamente hinchado. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el método de contagio de este tipo de bacteria? Pues prácticamente el modo de contagio es por la ingesta o consumo tanto de agua contaminada como el de los alimentos contaminados. Como punto número 81 tendríamos el siguiente, conocido como el de cadera. Tal cual su nombre lo indica, este punto biomagnético llegaría a quedar sobre el punto de la cadera. Sus pares serían los siguientes: cadera derecha de polo negativo con cadera izquierda de polo positivo. En este caso, como pueden ver a continuación, ustedes tendrían que colocar primero el polo negativo, y si es que no hubiera un acortamiento del pie muy notorio, pero sin embargo habría un poco, entonces ustedes lo deslizarían un poco más abajo el mismo punto negativo, es decir, como ven a continuación. Y en caso de que ustedes no lograran ver un acortamiento notorio, lo deslizan otra vez hacia abajo. Tendrían que recorrer, como vieron, toda la parte de la cadera, siendo así que lo dejarían en el punto donde haya un mayor acortamiento. Y de igual manera, para colocar el polo positivo, tendrían que primero poner
como ven en la imagen, en un punto inicial y deslizarlo, como lo pueden ver a continuación, hasta que haya una nivelación de ambos pies. Este tipo de bacteria va a ser conocido como el de la Chlamydia pneumoniae, pues prácticamente sus sintomatologías llegarían a ser los siguientes: afectar el sistema de coagulación sanguínea, producir sangrados, tos prolongada, bronquitis, neumonía, junto con el VPH o también conocido como el virus del papiloma humano. Coadyuvando junto a este tipo de bacteria, el virus podría llegar a producir cáncer cérvico-uterino en el caso de la mujer. Dentro de otros síntomas de este tipo de bacteria llegaríamos a tener la neumonía, dolores de garganta, laringitis, infecciones del oído e incluso la sinusitis. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se puede llegar a contraer este tipo de bacteria conocida como la Chlamydia pneumoniae? Pues este tipo de patógeno se llegaría a contagiar de una persona a otra persona de manera directa, mediante la tos o estornudo, e indirectamente por gérmenes en las manos u otros objetos, ya que el pico de estas infecciones está entre niños de colegio que oscilen entre las siguientes edades, de 5 a 15 años de edad. Como otro punto biomagnético, continuaríamos con el punto 82, conocido como el de cuádriceps. En este caso iría sobre el cuádriceps anatómico, es decir, su par biomagnético sería el siguiente: cuádriceps del lado derecho de polo negativo con cuádriceps del lado izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de par especial, el cual indicaría una intoxicación por bismuto, y sus sintomatologías serían los siguientes: provocaría una intoxicación en el torrente sanguíneo, provocaría también dolores en la cintura, en la cadera, en la pelvis, simulando también un reumatismo articular, y también este podría llegar a ser originado o transmitido mediante la ingesta de verduras con insecticidas que no fueron desinfectadas de una manera previa antes de comer. Como punto biomagnético número 83 tendríamos ciático, el cual se ubicaría del pliegue de la nalga unos 5 dedos a 5 dedos y medio debajo del pliegue, sobre la línea recta, es decir, su par biomagnético sería ciático derecho de polo negativo con ciático izquierdo de polo positivo, dándonos un tipo de virus conocido como el del polio, el cual llegaría a provocar los siguientes síntomas: alteraciones nerviosas, poliomielitis, parálisis, dislexia muscular, fiebre, dolores de garganta, dolores de cabeza, vómitos, fatiga, dolor o rigidez en la espalda, dolor o rigidez en el cuello e incluso dolor o rigidez en los brazos o piernas. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el medio de transmisión de este tipo de virus conocido como el polio? Pues prácticamente este virus se propaga por el contacto directo de una persona hacia otra, es decir, por el contacto con el moco o flema de personas infectadas que hayan expulsado secreciones tanto de la nariz como de la boca. Como punto biomagnético número 84 tendríamos el punto de isquión. Isquión estaría debajo del pliegue de la nalga, línea media del glúteo, es decir, como pueden ver en la imagen. Sus pares serían los siguientes: isquión del lado derecho de polo negativo con isquión del lado izquierdo de polo positivo, dándonos un tipo de parásito conocido como la oncocercosis, el cual llegaría a producir lesiones cutáneas, erupciones cutáneas, despigmentación de la piel, picazones intensas, linfadenitis en ingles colgantes, elefantiasis de los genitales, debilidad general, deficiencia visual, ceguera, ganglios linfáticos inflamados, destrucción de la elasticidad de la piel, haciéndola gruesa, áspera o incluso provocando que la piel se arrugue. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el medio de transmisión de este tipo de parásito? Pues prácticamente se llegaría a transmitir mediante la picadura de moscas que se llegarían a criar en los ríos. Especialmente este tipo de patógeno se va a ver en personas que hayan estado en zonas rurales.
Como punto biomagnético número 85 tendríamos glúteo, el cual, como su nombre lo indica, estaría en la parte media del glúteo, como lo pueden ver en la imagen. Su par sería el siguiente: glúteo del lado derecho de polo negativo con píloro de polo positivo. Este tipo de par sería para un tipo de bacteria conocido como la Veillonella, que produciría trastornos digestivos, ocasionando una disfunción del píloro o siendo coadyuvada por este tipo de disfunción, incluyendo una diarrea. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el medio de contagio de este tipo de patógeno? Pues prácticamente este tipo de patógeno se ha logrado aislar tanto de la saliva como de la lengua, lo cual nos indicaría que se llegaría a propagar mediante las secreciones tanto de la boca, mediante la tos, estornudos, cuando botamos flemas o incluso cuando se llegaría a escupir en algún lugar. Como otro par biomagnético para glúteo tendremos el siguiente par: glúteo derecho de polo negativo con glúteo izquierdo de polo positivo, dándonos un tipo de parásito conocido como la tenia, el cual llegaría a provocar los siguientes síntomas: trastornos digestivos, náuseas, debilidad, pérdida del apetito, dolores abdominales, diarrea, mareos, deseo intenso de la sal, adelgazamiento e incluso una absorción inadecuada de los nutrientes. En esto incluiríamos los macronutrientes y los micronutrientes. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el medio de contagio de este tipo de patógeno? Pues prácticamente la infección por tenia es causada por comer carne cruda o mal cocida de animales infectados. Por ejemplo, el ganado vacuno generalmente porta la tenia saginata. Los cerdos portan la tenia solium. Incluso en el intestino humano, la forma joven de la tenia de la carne infectada llegaría a transformarse con el tiempo en una tenia adulta. Como punto biomagnético número 86 tendríamos el punto de coxis. Coxis iría sobre el coxis anatómico en sí, entonces su par sería coxis de lado superior de polo negativo con coxis del lado inferior de polo positivo, dándonos un resultado como ven en la siguiente imagen. Este tipo de par sería un tipo de virus conocido como el rotavirus, el cual llegaría a provocar diarrea grave, fiebre, náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarrea e incluso una deshidratación. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se puede llegar a contraer este tipo de virus? Pues prácticamente las infecciones de rotavirus son frecuentes en niños de 3 a 35 meses, en particular entre los que se encuentran en el cuidado de niños, ya que los adultos de edad avanzada o adultos que trabajan en centros de cuidado de niños también tienen mayor riesgo a este tipo de infección, por lo cual se recomienda lavarse las manos de manera cuidadosa y con frecuencia, especialmente después de haber usado el baño, cambiarle los pañales al bebé o incluso ayudar a su hijo a usar el baño después. Como punto número 87 tendríamos sacro, pues prácticamente este se encontraría sobre la línea de la cintura en el boxer, calzón o calzoncillo. Su par sería el siguiente: sacro superior de polo negativo con sacro inferior de polo positivo, o en su defecto, sacro derecho de polo negativo con sacro izquierdo de polo positivo, en el cual podríamos encontrar un tipo de bacteria conocido como el de la Proteus mirabilis, en el cual la sintomatología sería la siguiente: producir irritación en la cola de caballo, producir infecciones en la cola de caballo, generar infertilidad, provocar problemas musculares en miembros inferiores, causar infecciones urinarias, complicaciones en el tracto urinario, cálculos renales, lesiones celulares del epitelio renal, enteritis, especialmente en niños, abscesos hepáticos, meningitis, otitis media e incluso la neumonía con empiema o neumonía sin empiema. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se puede llegar a prevenir este tipo de patógeno? Pues prácticamente es muy fundamental limpiar de adelante hacia atrás después de haber usado el baño.
para evitar que las bacterias de Proteus mirabilis entren al tracto urinario en el caso de las mujeres. Si la persona llegaría a usar un catéter, usar suministros estériles para evitar la contaminación bacteriana en ese sector sería muy importante. Como punto número 88 tendríamos ilíaco, el cual se encontraría de la línea axilar de la blusa, polera o camisa, unos 2 dedos a 3 dedos hacia atrás sobre la línea de la cintura. Es decir, el par sería el siguiente: ilíaco del lado derecho de polo negativo con ilíaco del lado izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un par especial conocido como Helena. Sus sintomatologías serían los siguientes: disfunciones gastrointestinales, disfunciones en el tubo digestivo, cuadros de sobrepeso por mala digestión, cuadros de obesidad por mala digestión. Como punto biomagnético número 89 tendríamos rama isquiática, el cual se encontraría de isquión un dedo y medio hacia la parte interna de las piernas. Es decir, su par sería el siguiente: rama isquiática del lado derecho de polo negativo con rama isquiático del lado izquierdo de polo positivo. Este sería un tipo de bacteria conocido como el del Streptococcus C, produciendo la siguiente sintomatología: anemia que podría llegar a provocar hasta la muerte si es que fuese grave, infecciones de la garganta, faringoamigdalitis estreptocócica, dolores de garganta, escalofríos, fiebre, cefaleas, náuseas, vómitos e incluso malestar en general. Ustedes se preguntarán: ¿y cuál es el medio de transmisión de este tipo de bacteria? Prácticamente estas bacterias se contagian por contacto directo con secreciones nasales o de la garganta de personas infectadas con lesiones cutáneas infectadas. El riesgo de contagio es mayor siempre y cuando la persona se encuentra enferma, por ejemplo, cuando las personas tienen estreptococos en la garganta o en una herida infectada. Como punto biomagnético número 90 tendríamos el cuadrado lumbar, el cual se encontraría entre la línea de la cintura y el riñón. Entonces, nuestro cuadrado lumbar estaría en la ubicación que muestra la imagen. Su par sería el siguiente: cuadrado lumbar derecho de polo negativo con cuadrado lumbar izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria conocido como el de Treponema pallidum, produciendo los siguientes síntomas: aortitis, cefaleas, dolores de garganta, polimialgia reumática, fiebre, llagas o úlceras abiertas o indoloras, inflamación de los ganglios linfáticos que bien pueden ser sectorizados o generalizados. Espero que haya sido de su agrado el contenido de este video y por favor no se olviden de suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y de activar la campanilla de notificaciones para recibir la notificación correspondiente cada vez que se suba un nuevo video a este canal. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Hasta un nuevo video.